Allí intenta hablar. Habla más. Ok, bueno, volvimos. Fue como un corte comercial, cualquiera de los casos. Les decía que les iba a presentar en ese momento a este colega, Oscar Artúa, me dije ya y lo vuelvo a decir, que lo estoy presentando orgullosamente y que trae una charla bien interesante que tiene que ver con partículas elementales, que se llama algo así como un universo diminuto, explorando las partículas elementales. Yo puedo apagar esto. Quiero apagar. Probando sonido. Espero que me escuchen ahí atrás. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí se ve la presentación? Muy bien. Entonces, ¿puedes por favor ponerla un poco grande? Slideshow. Acá, slideshow. Ahí está. Genial. Es un gusto contar con la oportunidad de estar en el ciclo de charlas Un Instante en el Universo y contar con la presencia de ustedes. Veo algunas caras nuevas, como también algunas caras con las que, o unas personas con las que he compartido durante bastante tiempo. Agradezco mucho la presencia de ustedes. Esta charla tiene como título Un universo diminuto explorando las partículas elementales en el experimento Atlas en el CERN. Yo traté de plantear en este título una manera de que tengamos la idea de las escalas a las cuales de las cuales voy a hablar, un universo diminuto, como también que es un estudio de partículas de ese universo diminuto con experimentos de gran importancia. En este caso, delimitado por lo que es el experimento Atlas en el CERN. Siguiente slide, por favor. Entonces, desde la antigüedad nos preguntamos de qué está compuesto el universo. Esta es una pregunta que nos ha acompañado desde que somos humanidad. Y muchas personas en el tiempo pues, han propuesto distintas formas de hablarnos sobre de qué está compuesto el universo. Tenemos en la antigua Grecia algunas contribuciones, 400 antes de Cristo, por ejemplo, donde estaba Demócrito, dice, bueno, ¿qué tal si describimos el universo como por los 4 elementos, lo que es el agua, el aire, la tierra y el fuego? Luego, esta idea la adoptó lo que sería Aristóteles, seguido de algunos pensadores aparte que dijeron, bueno, ¿qué tal si los componentes elementales del universo, de lo que vemos en nuestro entorno, los llamamos partículas indivisibles, o sea, lo que es el átomo? Y esta idea estuvo rondando durante muchos años, donde vemos las contribuciones de científicos de hace un par de siglos que dicen, bueno, vamos a proponer lo que sería una tabla periódica, en este caso la primera tabla periódica con Mendeleev. Entonces, si pensamos en lo que serían
los elementos en la tabla periódica, digamos, saldríamos un poco de la idea de lo que sería la partícula elemental, porque estas ya son elementos compuestos de muchas más partículas. Sin embargo, el pensamiento de buscar una explicación, un motivo a lo que es el universo, a lo que sería levantarnos, ver el Sol, los distintos astros, como también los seres vivos, nos llevaron a preguntarnos de qué está compuesto el universo. Siguiente slide, por favor. Entonces, entrando ahora a lo que es la idea de las partículas elementales, tenemos el siguiente video. Entonces, lo puedes reproducir a continuación. Tenemos una persona y si nos vamos acercando en escala, podemos observar lo que sería su cabello. El cabello tiene dimensiones de milímetros. Luego vemos muchas más, de 100 micrómetros, y acercándonos mucho más, vemos lo que serían las células de ese cabello. Seguidamente vamos identificando distintas estructuras en esas células que serían las distintas fibras, hasta llegar a lo que se llama la queratina, como vamos a ver a continuación. Entonces ya hemos identificado algunas escalas. En este caso ya estamos a nivel de los 10 nanómetros y esto sería la queratina. La queratina está compuesta de distintas conjuntos de átomos, o sea, una molécula con carbono, oxígeno y demás partículas, demás elementos de la tabla periódica, y si nos acercamos al átomo de carbono, podemos ver nubes de electrones. Nubes de electrones que componen a un átomo, y además de eso vemos que para llegar a lo que sería el núcleo del átomo, hay bastante vacío. Entonces, para llegar a ese núcleo, necesitamos acercarnos mucho más. El núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones, y a su vez esos protones y neutrones están compuestos de partículas aún más elementales que serían quarks. Esto a una escala de los femtómetros, ¿sí? Y mucho menos. Entonces, teniendo en cuenta que los protones están compuestos de 2 quarks y un quark down, que en este momento está tapado, esto nos sirve de abreboca a lo que viene en las siguientes slides. Siguiente. Vale, entonces manteniéndonos en la idea de qué está hecha la materia a nivel fundamental, tenemos la siguiente ilustración, la estructura del átomo. Entonces, tenemos un átomo cuya escala está dentro de 10 a la menos 10 metros. Además, tenemos el núcleo atómico junto a los distintos electrones orbitando como una nube de electrones rodeando ese núcleo, y ese núcleo, pues, compuesto de neutrones y protones. Entonces, hoy sabemos que a nivel subatómico la materia está formada por unas pocas partículas elementales separadas por un gran espacio. Pero, ¿qué mantiene las partículas, o en este caso el átomo unido? Tenemos algunas fuerzas. ¿Alguno me puede mencionar alguna de las 4 fuerzas fundamentales? ¿Y? Nuclear fuerte. Entonces, acá tenemos presencia de 2 de ellas. Primero la electromagnética, donde la acción tenemos dos partículas de cargas opuestas o dos partículas de misma carga se atraen o repelen, y en el caso de la gravitacional tenemos de la fuerza fuerte nos habla de
de las fuerzas que mantienen unido al átomo, a pesar de que tengamos protones que sean de misma carga y se quieran separar. Entonces, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones se denomina el modelo estándar de la física de partículas. Siguiente slide, por favor. Entonces, el modelo estándar de la física de partículas es una teoría cuántica de campos. Esto tiene algunos detalles. Si pensamos en una, digamos, en una cuadrícula y ponemos en uno de los cuadrantes de esa cuadrícula la mecánica clásica, y exigimos el hecho de que no queremos estudiar cuerpos macroscópicos, sino que queremos acercarnos más al estudio de cosas más fundamentales de cuantos, tenemos lo que sería la mecánica cuántica. Si volvemos a la situación de la mecánica clásica y exigimos ahora velocidades de interacción, velocidades relativistas dentro del marco de la relatividad especial, tendríamos dicha teoría. Ahora, si unimos esa idea de la relatividad especial más la mecánica cuántica, podemos construir lo que sería la teoría cuántica de campos. Esta teoría describe los componentes fundamentales de la materia, como también sus interacciones. Yo lo llamo pilares. Está compuesto, digamos, de 4 pilares. Uno de ellos son las partículas. Las partículas las componen tanto los fermiones como los bosones. Los fermiones, a su vez, se dividen por quarks y leptones. Entonces, los fermiones son partículas que se caracterizan por tener un spin semientero y los bosones por un spin entero. Tenemos el caso de que los fermiones son las partículas de materia y los bosones las partículas de interacción. Si continuamos con la idea de los fermiones, hace un momento vimos los componentes del átomo. Entonces teníamos quarks up, down, como también un electrón. Y bueno, dejemos por un momento el neutrino electrónico en este caso. Y eso compone la primera generación de partículas elementales, de los fermiones. Seguidamente tenemos la segunda generación y tercera generación que nos habla de partículas mucho más exóticas porque son partículas masivas y tenemos esa segunda, tercera generación. Ahora, los bosones, como mencioné, son los mediadores de la interacción. En este caso, la fuerza electromagnética está mediada por el fotón, la fuerza fuerte por el gluón y la interacción débil, los bosones W+, menos y Z. Asimismo, podemos hablar de una partícula que medie la fuerza gravitacional. Sin embargo, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. A la escala de las partículas elementales, la fuerza gravitacional no es tan fuerte y además de eso no tenemos una teoría concluyente de lo que serían los cuantos de la gravitación. Esto está, la parte de gravitación está en el marco de la relatividad general. Siguiente, por favor. Entonces, ya les hablé de las distintas fuerzas elementales. Las fuerzas tales como la electromagnética, la fuerte, la débil, la de gravitación. Falta algunos detalles, por ejemplo, con la fuerza débil que nos habla sobre el decaimiento beta. En el caso en el que tengo un intercambio de un quark up a un quark down y este es mediado por un bosón W y genera además
un neutrino electrónico o un electrón. Entonces, de esto trata el decaimiento beta. Si hablamos del alcance de cada una de estas fuerzas, tenemos la fuerza electromagnética, que es de largo alcance. También tenemos la fuerza fuerte, que es de corto alcance, como mencioné, es dentro del núcleo atómico. También tenemos la fuerza débil, que es de corto alcance, y la gravitacional, que es de largo alcance. Si ponemos como referencia la intensidad de cada una de estas fuerzas a partir de la fuerza electromagnética, tendríamos una intensidad de 1 para electromagnética, para la interacción fuerte 60 veces más que la interacción electromagnética, luego 10 a la menos 4 veces menos sería la fuerza débil, seguidamente de la fuerza gravitacional, que es 10 a la menos 41, que es significativamente pequeña respecto a las otras interacciones, y por esto es que les mencioné de que la idea de un gravitón o un mediador de la interacción gravitacional queda excluido dentro del modelo estándar. Siguiente slide, por favor. Sí. Bien, ahora, otro de los pilares fundamentales es el grupo de simetría de calibre local, el SU3C, SU2L, el U1Y. El primero, el SU3, nos habla de las cargas de color, por eso es que tiene el subíndice C. Las cargas de color están presentes en lo que serían los quarks. Los quarks pueden tener carga de color rojo, azul, verde, este grupo de simetría nos habla de qué cantidades se conservan en presencia al nosotros hacer estudios sobre la dinámica de las partículas dentro del modelo estándar. Seguidamente está el grupo SU2 y U1, que nos habla de la interacción entre los bosones, entre los bosones W+, menos y Z. Siguiente slide, por favor. Luego podemos conversar más detalles al respecto. Por último, tenemos el mecanismo de Higgs, que nos habla sobre el rompimiento espontáneo de la simetría electrodébil, que viene luego de, a ver, la manera en que lo estoy, digamos, hablando cada uno de los pilares, pues está saltando muchos detalles bastante fundamentales. Sin embargo, bueno, está el mecanismo de Higgs, que es el que nos habla de, o nos permite darle masa a cada una, a cada una de las partículas elementales masivas, tales como los bosones y los leptones. Esta además nos habla sobre por qué la interacción débil es de corto alcance. Siguiente slide, por favor. Bien, para hablar sobre la historia del universo en el laboratorio, primero tenemos que hablar un poco sobre lo que es la historia del universo. La historia del universo acá la manejan bastante bien. Digamos, no es mi campo principal, sin embargo, puedo decir algunos detalles. Desde el primer momento conocemos que el universo se está expandiendo desde el Big Bang. Y además podemos identificar distintas épocas en las que definidas primero por el tiempo que ha transcurrido y por el enfriamiento de este universo. Entonces, luego del Big Bang tenemos un periodo, unas fracciones de segundo en que hubo el momento de la inflación, y luego hubo
el enfriamiento en y la expansión del universo, permitiéndonos plantear la idea de partículas en un estado elemental, luego con con más estructuras, en este caso los nucleones, los núcleos, la formación de galaxias y la presencia de lo que ahora observamos en nuestro entorno. Entonces, cuando vemos la parte de las partículas, digamos, todas separadas, son elementales, y ese momento, ese instante es el que buscamos cuando nosotros aceleramos partículas y las hacemos colisionar, que serían con el acelerador de partículas, el LHC u otros aceleradores de partículas. Entonces, ¿por qué digo viajar en el tiempo al aumentar la energía? Porque nosotros, al colisionar las partículas, estas empiezan a ocurrir cascadas de desintegraciones, de decaimientos de estas partículas con ciertas características, y cuando aumentamos la energía en especial, conseguimos partículas que son mucho más masivas. Entonces, por eso hablo de viajar en el tiempo. Estamos acá ahora y viajamos en el tiempo a momentos primitivos del universo. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas es un dispositivo que usa campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas, hacerlas luego colisionar, y luego con detectores de partículas podemos ver los productos de esa colisión, de la colisión inicial. Hay distintos tipos de aceleradores, como los lineales, los circulares. Sin embargo, voy a delimitar esta charla a lo que es el LHC en el CERN. Siguiente slide, por favor. Entonces, el LHC, por su sigla, significa Large Hadron Collider, o Gran Colisionador de Hadrones. Los hadrones son partículas compuestas por 3 quarks, como los protones o los neutrones. Se encuentra entre la frontera entre Suiza y Francia, principalmente en el lado francés y una parte en Suiza, ¿no? En el que se encuentran distintos experimentos, pero primero vamos a detenernos en la parte del anillo del LHC. Este anillo cuenta con 27 kilómetros de circunferencia y se encuentra bajo tierra a aproximadamente 100 metros bajo tierra. Al ser un acelerador de partículas circular, lo componen distintos dipolos, cuadrupolos, octupolos y demás sistemas ópticos para dirigir los haces de protones para que giren en este anillo del LHC, para luego hacerlos colisionar en distintos puntos de colisión. Acá podemos ver el experimento ALICE, el LHCb, el CMS y ATLAS. Los experimentos CMS y ATLAS son de propósito general. Estos se encargan en hacer estudios en física del modelo estándar y fuera del modelo estándar. De hecho, cuando se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, se hizo mediante la combinación o estudios por separado y luego combinación de los experimentos CMS y ATLAS. Entonces, son detectores de partículas de múltiples propósitos. Siguiente, todavía no. Quiero hacerles una pregunta. Si tienen una circunferencia de 27 kilómetros, ¿cuál es el radio? No. ¿Cuál es el radio? Ok, vamos a redondearlo a 4,3. Siguiente slide, por favor.
Y les pregunto esto porque yo me planteé la pregunta de cómo se vería el anillo del LHC sobre la ciudad de Mérida. Probablemente personas que estén conectadas por internet pues tengan otros lugares de referencia. En este caso estamos en Mérida, entonces acá arriba está la Facultad de Ciencias y un poco más abajo el CIDATA. Y si nos vamos a un extremo, a uno de sus extremos, más o menos está por acá el Museo de Ciencia y Tecnología. Entonces, si identificamos este diámetro, o sea, el doble del radio, 8,6 kilómetros, ese sería el tamaño del anillo del LHC sobre Mérida. Ojalá, y bueno, tuviéramos un acelerador de partículas acá, pues. Y cada uno de esos experimentos y cada uno de esos avances tecnológicos que nos pueden aportar. Sin embargo, bueno, esto es una buena referencia. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo se aceleran los protones? ¿O cuál es la cadena de aceleración de los protones en el CERN? Y esto para la RON 2, y luego les daré detalles de esto, de por qué RON 2. Tenemos primero un acelerador lineal, el LINAC-4, que acelera los protones de hidrógeno a 160 megaelectronvoltios y además quitan uno de los electrones de ese átomo de hidrógeno. Posteriormente, estos iones negativos de hidrógeno son acelerados y entran al booster. El booster se encarga de acelerar a estos iones de hidrógeno a 1,4 gigaelectronvoltios y además de eso, me permite tener solo protones de ese hidrógeno. Entonces, esas partículas son luego aceleradas por el proton síncrotron, tomando nuevas energías, luego aceleradas por otro síncrotron, supersíncrotron se llama, y luego divide esos haces de partículas, pero vamos a ver que no son, o sea, yo hablo de haces de partículas, pero en realidad son paquetes, bunches, lo dicen en inglés, son racimos de protones que se van lanzando poco a poco para luego hacerlos colisionar. Entonces, por separado, este superproton síncrotron envía protones a un lado y al otro, de manera de que tengamos protones girando de forma contrarrotativa. Estos paquetes, estos paquetes tienen una frecuencia de rotación de 11,2 kHz, pero una idea más intuitiva es los 40 MHz de colisión, o sea, cada 25 nanosegundos están colisionando bunches de protones en cada uno de estos detectores, en especial Atlas CMS. Y cada uno de esos paquetes de protones tienen energías de, en este caso, 6,5 teraelectronvoltios, y cada uno, al colisionar y tener en cuenta la energía de centro de masa, sería 13 teraelectronvoltios, o sea, el doble. Siguiente slide, por favor. Yo les mencioné sobre la RON 2 del LHC. Resulta que ese es un periodo en que se activa el acelerador para poder tomar muestras con los distintos experimentos. Eso es todo para esa región. Sin embargo, hubo la RON 1, donde se dio con los resultados de esa RON, conseguimos, o de esa corrida, se consiguió el bosón de Higgs. Posteriormente hubo un receso, una parada, en la que se hicieron arreglos, mejoras sobre los distintos detectores y los aceleradores de partículas, para luego hacer una toma de datos en la RON 2. Ahora estamos en la RON 3, de hecho estamos al final de la RON 3, donde se continúan tomando datos y ya con distintas, con muestras ya para estudios mucho más especializados.
Todo esto se hace gracias a grandes colaboraciones. En este caso le estoy hablando de la colaboración de Atlas. Esto son grupos de investigación regados por todo el mundo y con gran conexión y colaboración para dar respuesta a las distintas incógnitas del universo y los distintos propósitos de estudio del experimento Atlas en este caso. Siguiente slide, por favor. Entonces, tenemos la colaboración de Atlas, una representación de la colaboración de Atlas en los distintos países de la Tierra. Tenemos 170 instituciones en 40 países. Sin embargo, bueno, no se encuentra allí Venezuela, pero, siguiente slide, por favor, tenemos los miembros, ¿a la anterior? Sí, es otra. Los miembros de la colaboración, o sea, hay venezolanos dentro de la colaboración de Atlas, muchos de ellos tenemos buena relación, son egresados de la Universidad de los Andes, o otras personas cursaron estudio en la Universidad Simón Bolívar. Pero tenemos que hay colaboración, hay miembros dentro de la colaboración. De hecho, soy parte de esa colaboración. Siguiente slide, por favor. Bien. En cuanto al experimento Atlas, esto lo voy a decir muy breve, su geometría es cilíndrica y además cada una de sus capas de subdetección están puestas de manera de que cada una de las mediciones sean constructivas. ¿Y a qué va esto? Tenemos una primera capa de lo que se llama el detector interno, que se encarga en medir la trayectoria de cada una de las partículas cargadas. Además, ese detector interno está inmerso en un campo magnético solenoidal que permite que esas partículas cargadas en presencia del campo sean desviadas y uno poder identificar el momentum, poder obtener el momentum de esas partículas a partir del desvío de cada una de esas partículas cargadas. Seguidamente están los calorímetros. El primero es el calorímetro electromagnético y calorímetro hadrónico es el siguiente. El primero está asociado a medir la energía depositada de las partículas cargadas en ese detector. Seguidamente está el hadrónico, que mide la energía depositada por jets o hadrones directamente. Y por último tendríamos el espectrómetro de muones, que se encarga de medir esas partículas que continúan dentro del detector dejando un rastro. En este caso sería específicamente los muones. Y como mencioné, pues el muón, el electrón, son partículas cargadas, se desvían, a diferencia del fotón, que deposita su energía en el calorímetro electromagnético porque no deja un rastro en el detector interno. Entonces, esta es la manera en que vamos detectando partículas en el experimento Atlas. Además de eso, hay distintas variables, como siguiente slide, por favor. Está de nuevo, ¿cómo se ve el detector? Tiene 25 metros de altura, de hecho aquí se ven algunas personitas, 44 metros de largo. Y el haz de partículas pasan en lo que se denomina eje Z porque estamos hablando de un detector con geometría cilíndrica. Entonces, bueno, están cada uno de los componentes. Siguiente slide, por favor. Cuando hablo de cuáles son las coordenadas o cuáles son los observables, qué es lo que mido, qué es lo tangible para yo obtener los distintos cálculos y decir, bueno, puedo obtener la masa del bosón de Higgs, por ejemplo. Hay algunos valores, algunas variables, como lo es el ángulo azimutal, el ángulo polar. También tenemos cosas como la rapidez, que es una magnitud invariante de impulsos de Lorentz,
Esto se hace porque nosotros tenemos geometría cilíndrica, sin embargo hacemos colisiones en el centro. Y luego queremos ver las cascadas que se producen de esa colisión y ver en qué parte del detector se encuentran, y la mejor manera de hacerlo es a partir de algo que se llama rapidez o pseudo rapidez, dependiendo de qué tan energéticas sean las partículas. Además tenemos un espacio, en este caso dado por esta pseudo rapidez y el ángulo azimutal. Entonces podemos ubicar las partículas dentro de ese detector en geometría cilíndrica y dar distintos resultados. Siguiente slide, por favor. Entonces, así se vería una fotografía de una colisión que sucedió en unos cuantos nanosegundos. Esta fotografía la podemos ver desde la parte transversal acá, es del detector interno del experimento Atlas, sin tocar lo que sería esta parte, detector interno. Y esta parte es el espectrómetro, el calorímetro electromagnético, sin tocar el hadrónico, porque en este caso estamos viendo electrones, depósitos de energía y trayectoria de electrones. No las vamos a ver en el calorímetro hadrónico porque estas partículas no son tan energéticas. Entonces, bueno, esta es una manera de verlos. De hecho, aquí vemos dos concentraciones de energía, dos grandes concentraciones de energía que nos hablan de positrones pares de electrón-positrón y positrón-electrón. Y esto para el estudio del decaimiento de un candidato de bosón de Higgs a ese decaimiento. Siguiente slide, por favor. Entonces, ya les hablé sobre cómo se aceleran partículas, cómo las detectamos de forma muy, muy general. Ahora vamos a ver la siguiente animación. Entonces, mencioné, este video es del 2015, sin embargo, se mantiene vigente la idea. El CERN se encuentra en Europa, como vimos, entre la frontera entre Suiza y Francia. Es un anillo de 27 kilómetros. Los protones giran de forma contrarrotativa, pero antes pasan por sistemas de aceleración. Acá está el LINAC, acá está el proton síncrotron. Seguidamente pasa a lo que sería estamos en el booster, ahora vamos al proton síncrotron. Estas partículas son aceleradas dentro de ese síncrotrón y pasan directamente al superproton síncrotron. Y estas se separan posteriormente. Como son aceleradores de partículas circulares, entonces tienen sistemas magnéticos para dirigir cada una de los haces de las partículas. Acá tenemos el caso del experimento CMS y cuando colisionan las partículas se genera esa cascada, esa desintegración hay 4 puntos de colisión, entonces cada uno de esos puntos de colisión tienen los sistemas de conexión a bases de datos donde se van recopilando cada uno de esos datos en grandes data centers, pero además son filtrados para obtener muestras interesantes y posibles para el estudio dentro del modelo estándar o más allá del modelo estándar. Entonces acá están las grandes sistemas de almacenamiento que además se respaldan por distintas infraestructuras dentro del CERN y todo el mundo. Como dije, esto es del 2015, pero esto se ha expandido. Entonces son copias, son respaldos de esos datos y además una distribución de todos esos datos en distintos lugares, donde uno puede acceder mediante conexiones a la nube, máquinas virtuales, entre otras herramientas. Cuando analizamos los datos, podemos generar histogramas para hacer los distintos análisis estadísticos, aplicar filtros sobre las muestras que tenemos y poder decir
si yo tengo una señal y tengo un proceso de fondo que no es de interés y los resto uno respecto al otro, yo me voy a quedar con la señal. Entonces, el ejemplo que es más tangible es el siguiente. Siguiente slide, por favor. Sobre la masa del bosón de Higgs en el canal de oro, que es cuando este bosón de Higgs decae a 4 leptones. Entonces podemos ver en el eje X, en el eje Y, la cantidad de eventos y en el eje X lo que sería la masa del bosón de Higgs. Dentro del 50 y 500 megaelectronvoltios. Sin embargo, podemos reducirlo porque en esta región de 100 a 200 es donde conseguimos la mayor acumulación de eventos candidatos a bosón de Higgs luego de aplicar cada uno de esos filtros. Entonces, esto lo presentó el CERN cuando hicieron el descubrimiento del bosón de Higgs en 2011-2012. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cuáles son los resultados detrás, digamos, de todo este aparataje que les he dicho? Hay cosas como la calibración del detector, que son elementos muy, muy importantes, porque debemos garantizar el buen funcionamiento del equipo, y esto además permite que se desarrollen distintas tecnologías técnicas para que no solamente en el CERN, sino que sean trasladadas a otras instituciones. Además, estos equipos son desarrollados por distintas instituciones y son ensamblados en un solo sitio, que sería, por ejemplo, el experimento Atlas. En calibración, en mi tesis de maestría, trabajé en calibración entre 2 detectores. Yo les dije me faltó darles un poco de información porque yo les mostré el experimento Atlas grande de 54 por 22, pero resulta que hay más componentes del experimento Atlas en el anillo del LHC a 200 metros. Entonces yo estaba estudiando la alineación entre ese detector central y otros detectores que están a 200 metros en ese anillo. Entonces, estos son estudios que se hacen. Además, se hacen estudios dentro del modelo estándar para obtener con mayor precisión medidas de la masa de las distintas partículas, las secciones eficaces o la probabilidad de que ocurran ciertos decaimientos. Se descubrió el bosón de Higgs, se midieron sus propiedades, se han estudiado al respecto y se han ido afinando. También se han hecho estudios sobre búsqueda más allá del modelo estándar y les dejo este enlace si quieren curiosear un poco sobre los papers, resultados oficiales de esa colaboración de Atlas. Siguiente slide, por favor. Entonces, hay algunos problemas abiertos. Les hablé de la masa de los neutrinos dentro del modelo estándar. Estas partículas no tienen masa, sin embargo, los experimentos nos dicen que tienen cierta medida. Además, se busca la idea de la unificación de la teoría, la conexión con la gravedad cuántica. Eso es un tema abierto. También está la naturaleza de la materia oscura. No sabemos qué es materia oscura. Podemos decir que no es, pero no sabemos exactamente qué es la materia oscura. Siguiente slide, por favor. Algunas conclusiones. Bueno, se identificó la escala de distancias relevantes para los estudios de física de partículas. Se presentaron las ideas fundamentales del modelo estándar y se señalaron algunas de las interrogantes abiertas. Se explicó el funcionamiento del LHC y el papel del experimento Atlas para la detección de las partículas subatómicas o partículas elementales. Se mostraron resultados sobre el descubrimiento del bosón de Higgs. Y además de eso, esto es una invitación, como también algo importante para nosotros que tenemos afinidad por la ciencia, de que hay muchos problemas abiertos dentro de la física de partículas y aún existen desafíos teóricos por trabajar. Siguiente slide, por favor. Entonces, los dejo con algunas referencias para finalizar. Siguiente.
Siguiente. Luego de esta en backup, hay algunas plataformas o algunas herramientas de datos abiertos y de herramientas abiertas de Atlas con las que se pueden hacer masterclasses y obtener una cierta formación en física de partículas. En este caso, Atlas Open Data. De hecho, de aquí salió mi tesis de licenciatura con datos de Atlas Open Data para recrear o reproducir los análisis estadísticos que dieron con los resultados de la masa del bosón de Higgs. Entonces, es un muy buen recurso que se puede explorar desde el punto de vista educacional como de investigación. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Me estoy oyendo? Bueno, primero que todo, agradecerle a Oscar por esa presentación tan descriptiva de todo. Pero estamos en esa sección donde si alguien quiere intervenir, tanto pueden intervenir los que están por internet. Pero si alguien aquí quiere hacer un comentario o alguna pregunta, creo que Oscar está dispuesto a contestarle. Por allá tienes. Yo tenía la curiosidad de si existen algunas condiciones de relieve o de clima para el LHC, porque de repente nos preguntamos qué tal sería si tuviéramos una Mérida. Pero las condiciones de relieve o clima influyen en algo. Eso está. La pregunta es bastante interesante porque el LHC está a 100 metros bajo tierra. Y todo esto con la idea de hacer este acelerador de partículas y las cavernas que contienen los detectores lo más herméticos posible. Nosotros sabemos que muchas partículas atraviesan la Tierra, por ejemplo, los muones. Sin embargo, las cavernas, los distintos sistemas están blindados para que esas condiciones no afecten la medición y la aceleración de las partículas. Creo que me faltó una pregunta, ¿no? No, esa es chévere. Ajá. Gracias. Adelante. Tenía uno. Sí, Oscar, quería preguntarle, ahí hablaste de los 4 reactores, ¿no? Cuatro detectores. Detectores. Ajá. ¿Es necesario que sean los 4? ¿Se pueden agregar más detectores? ¿O solamente con 2 puede hacer esa que choquen las partículas? Es decir, okay. ¿es necesario usar para poder tener resultados como les voy a mostrar algo bastante, y aún falta información, un poco real. Vamos a la siguiente, permítame. Acá. Yo les mostré el sistema de aceleración de partículas. Acá está el LINAC 4, está el booster, el proton synchrotron, super proton synchrotron y el LHC. Sin embargo, hay muchos experimentos. Ahora, si nos vamos a tu pregunta, con el experimento Atlas y CMS, al ser detectores de múltiples propósitos, podemos hacer mediciones de muchos tipos. Y además de eso, nos permite hacer estudios de redundancia entre cada uno de los detectores. O sea, tienes 2 medidas, las puedes comparar y ver qué tan fiable es la predicción que estamos haciendo. ¿Entonces es suficiente, no? Sí, con esos 2. Carlos. Bien, Frank. Adelante. Ahí va. Espera. Adelante, profe Gianfranco. Para que hablen por aquí. Es por internet. Sí, bueno, gracias por presentarnos estas maravillosas láminas. Bueno, el conocimiento obviamente no tiene precio, o sea, no habría que cuantificar lo que cuesta hacer experimentos de ese tipo, pero si uno ve tus láminas, pues se da cuenta que ese monstruo, que es el CERN, los aceleradores, etcétera, pues cuesta un montón de plata y es una cosa enorme. Y habrá, no sé, miles de empleados.
y habrá contratos con empresas que tienen que mantenerlo. Aparte, los investigadores de los varios países que llegan ahí para hacer experimentos, pero solamente para mantener ese sistema funcionando y que funcione en el futuro, pues no sé cuánto cuesta, pero bueno, es una cantidad enorme. Pero como decía, el conocimiento no tiene precio, se paga lo que haya que pagar para conocer más. Pero habría que ver si hicieron algún estudio de tipo sociológico para ver cuál es la interacción, vamos a decir, de la gente, de la sociedad, con ese tipo de conocimiento que se produce. Porque ese tipo de conocimiento me parece que llega a una cantidad selecta de personas, los físicos, etcétera, y no sé a qué nivel llega a la población en general. Bueno, entonces quería saber si hicieron un estudio sociológico de ese tipo para ver si vale la pena seguir haciendo esas investigaciones, descubrir partículas nuevas, interacciones nuevas, lo que sea, en función del beneficio que deriva para la sociedad. Porque el costo elevado, no sé si elevado o no, pero es cuestión relativa, va a ser pagado por los gobiernos participantes, y los gobiernos sacan esa plata de los impuestos a la sociedad. Entonces, no sé si le preguntaron a la sociedad, a la gente humilde, si le interesa o no que se siga con esas investigaciones. Quizá, y yo personalmente diría que sí, pero porque me interesa el conocimiento de cualquier tipo, pero quería saber si hay estudios sociológicos de ese tipo. Ok. No conozco algún estudio sociológico. Tampoco lo puedo presentar ahora, porque simplemente no sé directamente de uno. Pero puedo decir que todo esto, o la máquina más grande del mundo está aquí, ¿sí? Ciertamente tiene muchos costos, desde mantenimiento hasta periodos de funcionamiento, más los investigadores. Todo esto, si lo llevamos a la sociedad, es cuáles son las tecnologías que se desarrollan aquí, que se pueden llevar o compartir a la sociedad para su uso. Entonces tenemos ejemplos como la World Wide Web, donde se creó el Internet. El www viene de acá. Es una tecnología que usamos todos los días. Nuestros equipos están conectados a ello. También están tecnologías como los aceleradores lineales, por ejemplo. Son tecnologías que se usan en la parte médica. Las PET, por ejemplo. Aceleramos positrones, o sea, electrones positivos, y los hacemos incidir sobre una muestra, sobre el cuerpo humano, y luego detectamos las partículas resultantes de la interacción de esos positrones con la materia del cuerpo humano. Hay otras tecnologías, como lo son, que es también muy importante y es bastante sociológico, cómo reducir la contaminación. Porque acá hay demasiadas fuentes de contaminación. Y cada uno de esos productos se tienen que reducir al máximo. Porque, veamos, el calibre de esta máquina es bastante grande. Entonces, tecnologías para ello. Tecnologías que también serían como la estadística, nuevas formulaciones, la inteligencia artificial aplicada a los distintos procesos de análisis de los datos. Entonces tenemos eso
que es llevado a la sociedad y está reportado en distintos papers, que muchos de ellos son públicos, otros tienen su nivel de privacidad porque deben pasar por distintos filtros, pero esas son, digamos, las contribuciones de este tipo de máquinas. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Oscar, muy interesante la charla. Yo no me había hecho la pregunta hasta que veo el diagrama de cómo van aceleradas las partículas, pero viendo el diagrama me puse a pensar, ¿cómo hago yo para desviar una en función de la otra que se consigan? Si van a la misma distancia, la desvían a la misma distancia, y cómo hacen para separarla, porque claro, viendo el diagrama es un diagrama y no va a estar perfecto. Pero me dio curiosidad eso, y si calculan el tiempo en que se separan, si calculan el tiempo de llegada para saber en qué parte va a colisionar. Esa es mi pregunta. Permítame ir un poco al inicio. Acá. Esto es una toma de un corte sobre el experimento Atlas. Entonces, si nos fijamos de esta imagen de acá, espero no encandilarlo, tenemos el punto de colisión en el centro y además de eso colisiones aparte. Colisiones aparte que no son deseadas, de hecho, porque si nosotros tenemos un punto de colisión queremos que sea ahí. Entonces, los sistemas ópticos, por así llamarlos, del LHC en los periodos de toma de datos nos permiten orientar con distintos campos, por distintos dipolos, cuadripolos, octupolos y muchos de esos equipos, para orientar a un solo punto muy, muy finito esos paquetes de protones. Hay unos que colisionan, hay otros que no. Por eso hablamos de cross-section, de sección, la probabilidad de que sucedan esas colisiones. Hay unos protones que colisionan acá en el punto de interacción, pero hay otros que se van mucho más allá de ese punto de colisión y tenemos que quitarlo. Eso se llama pilot. El punto es que hay, de hecho, estudios, y ahí con esto traes mi maestría, en que esos protones continúan, o sea, pierden un poquito de energía, son desviados y son detectados por un detector a 200 metros. Y a partir de esos resultados yo puedo hablar de calibración de los equipos. Entonces es sistemas ópticos que llevan los protones a un solo punto y además de eso, bueno, muchos filtros, muchos análisis, reconstrucción de procesos que no son de interés, por ejemplo, no sino cuáles son los de fondo, que es que si un bosón Z que decae a 4 electrones, pero no tiene las características para que sea un decaimiento de un bosón de Higgs, para que eso sea retirado dentro de mi señal y quedarme con los datos de interés. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Por la transmisión? Yo particularmente te iba a pedir un favor, Sí. que está relacionado con eso y no es una pregunta de física. Era que nos hablaras un poquito, aunque sé que describieras un poquito a una persona que está allá, que es orgullo de nosotros y del departamento de física y del grupo de física teórica. Sí. Estoy hablando de Reina. Sí, de Reina. Hay varios egresados de la Universidad de los Andes que han hecho investigación en el CERN y siguen haciendo investigaciones en el CERN. Este es el caso de Reina Camacho. Ella es doctora en física, quizá tenga estudios superiores y uno encima de otro. Tiene gran influencia de investigación dentro de la colaboración de Atlas y además de eso ha impulsado distintos proyectos que entre ellos fueron los que me hicieron entrar al mundo de la física de partículas. Por allá en los cursos de introducción a la física de partículas, creo que acá se dieron un par de masterclass, o no, fueron en matemática. Por ahí la profe Alejandra Melfo, de repente el profe Adel sepa al respecto. Ha impulsado ese tipo de actividades para que jóvenes venezolanos también sigan ese camino. Además,
ella, junto a otros investigadores, acá estuvo Arturo Sánchez también. Él también trabajó con el CERN, ahora trabaja en una compañía que presta servicios de, digamos, de inteligencia artificial a otras compañías, o sea, y trabaja con cosas de Microsoft y demás, pero fuera de eso, ellos, Reina, Johanny Manjarrés, Arturo y otros investigadores egresados de acá de la ULA, José Ocariz, han dado, han colaborado en la producción de los resultados que, por ejemplo, dieron el anuncio del bosón de Higgs en el 2012. Si uno busca quiénes dieron aporte en esos papers, por ahí dice Camacho Reina, Arturo Sánchez y así vamos. Entonces, hay talento venezolano allí que ha dado grandes aportes, que han estado en momentos que marcaron la historia, como es el descubrimiento del bosón de Higgs y otros estudios en física. Entonces, sin duda. Ellos merecen ese comentario como para sentirnos orgullosos. Mira, ¿no tienen más alguna pregunta, algún otro comentario? Si no, bueno, creo que le damos las gracias a Óscar con un fuerte aplauso por eso que nos trajo hasta aquí. Yo tengo dos invitaciones que hacerles. Una de ellas, voy a terminar con la más tangible, la más cercana, pero una de ellas es el Hackathon Coafina 2025. El Hackathon Coafina 2025 reúne a estudiantes universitarios de toda Latinoamérica para solucionar retos de la vida real, digamos. Retos orientados a distintos campos. Por ejemplo, queremos hacer estudios sobre el ambiente, estudios sobre artículos de periódico para ver cuál es la reacción de ciertas comunidades. Se puede trabajar retos asociados a asistentes con inteligencia artificial para dar soluciones o dar pronósticos en salud, que son esos retos propuestos por instituciones como el SIDA. También pueden hacer proyectos de acá del SIDAPTA sobre, por ejemplo, tenemos cierto grupo de estrellas y queremos clasificarlas y a partir de ello obtener ciertos resultados que son valiosos para la institución. Durante 3 días de hackathon, esos estudiantes de América Latina van a dar resultados o al menos un prototipo de esos proyectos, de esos retos que están proponiendo. Me dirán, ¿qué es un hackathon? Bueno, es cuando se reúnen personas con afinidad a programación y a querer solucionar retos de distintas áreas, física, química, biología. Cada uno tiene su formación desde la estadística hasta las ciencias puras, más la experiencia por debajo de ese lado académico para dar solución a retos. Actualmente estamos en la convocatoria a retos. Entonces, están invitados acá en la institución, los distintos grupos, de hecho, hasta los que nos escuchan por internet, a proponer retos y pueden conseguir detalles en Instagram. ¿Alguna pregunta al respecto? La vez pasada me escribí y no pude porque... No eras estudiante. Sí, pero puedes proponer un reto. Y la siguiente invitación es bastante cordial. De hecho, acá conmigo me acompaña el profesor Adel Cudeir y Andrés Bueno, porque vamos a hacer, estamos organizando un ciclo de charlas titulado Un centenario con aire milenario, los 100 años de mecánica cuántica.
es bastante importante, no podemos dejar pasar este evento. Y más como una iniciativa en la que, en este caso, la Universidad de los Andes, la Facultad de Ciencias, va a ser núcleo y conexión a otras instituciones o departamentos de física de Venezuela, como también centros de investigación. Entonces, hacemos una invitación para el 19 y 20 de noviembre de 2025 a que nos acompañen. Luego vamos a rodar lo que sería el flyer al respecto. Vamos a tener el primer día 4 charlas magistrales de investigadores con colaboración internacional que están en el exterior, y el siguiente día vamos a tener exposición sobre experimentos fundacionales de la mecánica cuántica, cartelera científica y un cineforo. Así que los esperamos. Si desean dar algunas palabras, profe Adel o Andrés al respecto. Todo muy bien. Entonces, acá cierro la invitación. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la próxima sesión, que no le tengo fecha, ya se programarán por ahí. Bueno, de nuevo, y sería tercero, otro aplauso. Bueno. Falta en la caja. Claro que sí. Ok. Sí, se salió muy bien. Yo la envío. Pero comparto. Súper. Está frío. ¿Quieres cafecito?